Bueno, entonces yo juiciosa había hecho este archivo para enviarles, pero resulta que tenía un problema con el audio y no había logrado hacer el video para poderles mandar. Eh, lo que estoy haciendo en este momento para solucionar eso es que entré dos veces a esta sesión, una desde mi computador y la otra desde el celular, de tal manera que el celular es el que me está sirviendo como micrófono. Entonces aquí tengo, la idea es que las gráficas queden como ustedes observan estas que están acá. Entonces estas, por ejemplo, estos son datos que yo me inventé. Estas son las gráficas para el movimiento acelerado. Y aquí está, para las diferentes inclinaciones, inclinación 1, inclinación 2, inclinación 3. Y aquí están las ecuaciones para cada inclinación. Si hay preguntas, me van diciendo pregunta porque es que no estoy viendo en este momento la pantalla de nuestra sesión. Entonces no puedo mirar si me levanta la manita. A continuación les voy a explicar cómo hacer esa gráfica, cómo fue que la obtuve. Entonces me voy a ir aquí al movimiento rectilíneo. Entonces, como les había dicho en clase, que creo que les había dicho, esta es la hoja de Excel y permite abrir, este es el libro, perdón, de Excel, y les permite abrir varias hojas. Si yo vengo aquí, me abre una hoja nueva, etc. Perdón para aquellos que ya saben manejar esto, tenemos paciencia para los que no lo saben, por eso lo voy a hacer una explicación muy detallada. Si quiero mover la hoja, le hago clic con el botón izquierdo del ratón y la muevo a donde yo quiera que quede. Y cuando quiero pasarme de hoja en hoja, pues simplemente hago clic de cada una. Por ejemplo, ustedes ya tienen todo hecho para el movimiento rectilíneo uniforme con su gráfica y quieren copiar tal cual para simplemente cambiar los datos y hacerlo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces lo que hacen es que separan sola hoja, le dan clic con el ratón derecho, con el botón derecho del ratón, les aparece este menú y les seleccionan mover o copiar. Al final dice crear una copia y ustedes le dicen antes de la hoja y escogen dónde quieren la copia. Entonces yo le voy a decir que al final le dan a aceptar y entonces al final, entonces acá tengo la original y aquí tengo la copia. Esa es la forma de crear una copia de algo que yo ya tengo hecho para poder utilizar la misma, todo lo que ya había hecho y simplemente cambiar datos. Si quiero eliminar una hoja, entonces le doy clic con el botón derecho del ratón y le digo eliminar. Listo. Entonces esta es la que ya tengo lista, que es la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esta es la que voy a trabajar. Entonces la idea es que ustedes tengan los datos así como los tengo yo aquí. En la columna A ponen el tiempo, en la columna B ponen la posición. Dejan un espacio y hacen lo mismo para el impulso 2. Columna A al tiempo, columna B la posición y así sucesivamente las tres posiciones. Podrían ponerla una al lado del otro. A mí me parece más práctico ponerlo una debajo del otro, pero ustedes lo pueden hacer como mejor puedan trabajar. Quiero saber si me están siguiendo. ¿Lo escucho? ¿Se fueron todos? Señora, Ah, Sí, bueno, profe, sí, señora. listo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la gráfica? Seleccionamos los datos. ¿Cómo hago esto? Con el botón izquierdo del ratón.
sin soltarlo. Deslizo el ratón, deslizo el apuntador hasta que seleccione todos los datos. Voy aquí a insertar gráfico. Aquí hay una multitud de gráficos. Entonces voy a escoger este que es un gráfico donde hay unos punticos. Le doy a esta flechita negra que hay aquí y selecciono este primero. Le doy clic y ahí aparece el gráfico. Si lo quiero mover, cojo nuevamente con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo, me aparece esa cruz y lo puedo mover donde yo quiera. Entonces, así me aparece. Entonces, me aparecen los datos y aquí me aparece título del gráfico. Entonces, le doy clic a título del gráfico. Todo lo estoy haciendo con el botón izquierdo del ratón. Y ahí le coloco el nombre. Por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme. No, aquí vamos a poner los 3 impulsos. Movimiento rectilíneo uniforme. Y listo. Entonces ya me quedó el título. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos que los ejes tengan los nombres. Entonces le hago clic al gráfico, le doy clic aquí al símbolo de más y me aparece una serie de opciones. Entonces aquí tengo los ejes. Si yo le quito el chulito a ejes, se me desaparecen los ejes. ¿Observaron? Si le quito el título del gráfico, desaparece. Y si le quito líneas de cuadrícula, pues se me desaparece. Acá le doy clic a títulos de los ejes. Y luego de nuevo le doy clic donde está el título y le pongo el título. Que sería posición, que le voy a poner X en centímetros. Y le doy clic por fuera para mirar cómo que me va quedando el gráfico. Usted puede volver a seleccionar y aquí en el menú de Excel le dan clic a inicio y en esta sección que les estoy mostrando ustedes pueden cambiarle el tipo de letra. Por ejemplo, le voy a poner Arial, que a mí me gusta mucho el Arial, y le voy a aumentar el tamaño para que se vea bonito y le pongo negrilla. Vamos a hacer lo mismo con el eje X. Entonces, ahí es tiempo. En segundos. Igualmente, le puedo poner Arial 14 y en negrilla. Ahora le doy clic sobre el eje. Observen que aparece seleccionado la escala. También para ponerlo más grandecito. 14, no está muy grande 14, pongámosle 12. Y hagamos lo mismo con el eje X. Si queremos el gráfico un poco más grande, entonces lo selecciono, voy a la esquina, me aparece esta flecha doble, oprimo el botón izquierdo del ratón, sin soltarlo arrastro y me va a quedar el gráfico más grande. Uy, ¿qué pasó? Que se me borró el título del gráfico. Fue cuando yo aquí le desactivé el título, entonces cuando lo activé me volvió a poner, me borró el título, me puso lo que por defecto. Entonces volvemos a colocar ahí movimiento rectilíneo uniforme. Le doy clic, lo pongo en negro y le aumento el tamaño. Entonces observen cómo va cambiando el estilo del gráfico. Bueno, entonces voy a hacer aquí un paréntesis y vamos a ver si tienen preguntas. ¿Hay preguntas? Digger. No, ya me está diciendo que no. Listo. Entonces, como no
no hay preguntas, continúo. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada en Excel, así que no se preocupen porque después se les olvida. Simplemente ustedes pueden repasar sesión que va a quedar, que la pueden bajar ahí en la plataforma. Entonces continúo. Le damos clic sobre los puntos azules. Ahí quedaron seleccionados y observen que aquí me aparecen los datos que corresponden a esos puntos. Resulta que de pronto, por ejemplo, se le olvidó un dato o le agregaron después un dato o lo que sea. Entonces ustedes se paran aquí en la parte izquierda, de nuevo observen, la flecha se pone doble y con el botón izquierdo de ratón pueden bajar y subir seleccionando. Mira, ahí por ejemplo se me perdieron, yo vuelvo otra vez con calma, lo selecciono otra vez, listo. Ahí ya me aparecen solo 3 puntos. Quiero nuevamente, por el contrario es agregar, entonces me voy para abajo. ¿Listo? Bueno, ahora voy de nuevo, no, me paro aquí sobre los puntos, le doy clic con el botón derecho y selecciono agregar etiquetas de datos. Le damos clic aquí en agregar etiqueta de datos. Ay, disculpe, eso no es lo que quería hacer. Bueno, ya que lo hice, eso es para que cada dato me aparezca aquí en el eje Y cuál es su valor. 10, 20, 30, 40, pero eso no lo vamos a necesitar por el momento. Entonces le voy a quitar la etiqueta, le selecciono y con el botón delete del teclado, pues estuvo bien que hubiera cometido el error porque ya sabemos qué hacer cuando cometamos un error. Entonces, de nuevo, voy a los puntos, le doy clic con el botón derecho, agregar línea de tendencia y me aparece en la parte derecha un menú. Ahí aparecen las diferentes opciones o ecuaciones que yo le puedo ajustar. Exponencial. Observe aquí cómo me volvió una curvita. Lineal, una línea recta. Logarítmica, que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay aquí un 0 y sacar logaritmo de 0 no se puede. Entonces de una vez se salió. Otra vez regresamos a agregar línea de tendencia. Listo, logarítmica no se puede. Polinómica. Polinomial. Tampoco se puede por la misma razón. Y media móvil, que la verdad yo nunca la he usado. Entonces escojamos lineal. En la parte de abajo aparece esta opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Entonces yo le doy clic y observen que aquí aparece la ecuación en el gráfico. Le damos clic a la ecuación. También le puedo poner formato, la agrandamos. Entonces aquí tenemos tamaño 14. Aquí me aparece una doble cruz. Lo puedo tocar con el botón izquierdo y lo muevo para donde yo quiera. Observen que cuando yo lo muevo, por ejemplo, si lo pongo aquí encima, me interrumpe lo que está en el fondo. Entonces, si yo no quiero que me aparezca esta línea, voy aquí a esta opción, le escojo color blanco y luego le doy clic encima al pocillito. Entonces, le puse un fondo blanco y entonces ya no se me ve lo de atrás. Yo le puedo escoger otro color, rojo. Qué feo que se. Bueno, ya que pusimos ese rojo, entonces lo mismo con la letra. La letra la voy a poner blanca. ¿Listo? Y ustedes le pueden dar clic y lo mismo que los títulos le podemos cambiar. Entonces aquí podemos editar, perdón. En lugar de Y le ponemos X y en lugar de X le ponemos P. Le doy clic por fuera y voy mirando cómo me va quedando mi gráfico. La idea es que esta última parte
de la ecuación lo hagan al final, cuando ya estén seguros que los datos están bien, que efectivamente esa es la gráfica, etcétera, etcétera. Porque después si le van a agregar un dato o quitarlo, entonces tienen que volver a repetir el procedimiento. Entonces, esta última parte de edición del gráfico, háganlo de última. Cuando ya tengan todo listo, ya estén convencidos que esa es la ecuación y demás. Si no, les toca repetir. Esta línea, por ejemplo, está muy debilucha. Hay que mejorarla. Entonces le dan clic. Vamos aquí donde está el pocillito. Le decimos línea sólida. Aquí le podemos cambiar el color. Entonces, pongámosle, no sé, verde de esperanza, porque tenemos que llenarnos de esperanza. En ancho le vamos a cambiar el ancho. Observen que se va poniendo más oscura. Tenemos acá 2.5. Aquí, ¿qué tipo? Si yo quiero que la línea doble. Bueno, varias opciones, ustedes pueden jugar ahí con eso. Y en esta parte vamos a cambiar la línea punteada a una línea de trazo continuo. Entonces observen que ya va cambiando mucho el aspecto de ese gráfico. Entonces no es solamente hacer el gráfico y que me obtenga la gráfica, sino aprender a hacer las cosas bien y que nos queden muy bien presentadas. Si nosotros nos acostumbramos a trabajar así, pues eso se nos va a pegar en todo lo que nosotros hagamos y vamos a hacer, pues nos va a facilitar el trabajo. Entonces esa sería la gráfica que yo presentaría. Ahora, necesito agregar los otros dos gráficos. Entonces, para no tener que estar haciendo 3 gráficos aparte, es mejor graficar los 3 impulsos que nosotros hicimos, porque recuerden que el carrito lo mandamos con el impulso 1, con el 2, con el 3, cada una vez más rápido. Y para poder comparar, entonces vamos a graficar ahí mismo. Entonces le damos clic al gráfico. Y ahora se me olvidó qué es lo que tengo que hacer. Denme un segundo. Ya. Entonces, le doy clic al gráfico. Sobre el gráfico doy clic con el botón derecho. Escojo seleccionar datos. Y aquí me aparece una ventana donde está, este es el rango de datos. Observe que me quedo tilitando. Aquí nos muestra cuáles son los datos que estoy trabajando. Y aquí me dice que la serie 1, solamente tenemos una serie. Entonces, le voy a dar aquí donde dice agregar. Voy a mover esto para la derecha. ¿Cómo lo estoy moviendo? Clic izquierdo y muevo la ventana. Sin soltar el botón izquierdo. Entonces le digo agregar. Aquí me aparece otra ventana. En el primer cajón me dice nombre de la serie. Entonces le doy clic y escojo la celda donde esté el nombre. Cuando ya la escoja, le doy clic otra vez a este botón que está a la derecha. Valores X de la serie. Le doy clic y escojo con el botón izquierdo del mouse donde están los datos del eje X, que en nuestro caso es tiempo. Cuando ya esté segura que lo seleccionamos, le doy clic de nuevo. Y ahora hacemos lo mismo con el eje Y. Lo selecciono. Y después de esto le doy a aceptar. Observen qué pasó. Perdón, aceptar. Y aquí le vuelvo a decir aceptar. Y entonces aquí aparecieron mi nueva serie. Entonces este letrero me está interrumpiendo. Le doy clic. Cuando me aparezca la cruz, con el botón izquierdo muevo la ecuación para otro lado. Listo. Ahora, sobre este, repito el procedimiento anterior. Le doy clic al derecho, agregar línea de tendencia, lineal, presentar ecuación en el gráfico.
le doy clic a la línea, me voy acá donde está este pocillito, le voy a que me quede más grueso, que me quede continuo. Ahora voy a la ecuación, le voy a poner en negrilla, le aumento la letra, lo edito, cambio Y por X y X por T. Y listo, me quedó ahí mi segundo grupo de datos. Entonces ahí observen que yo puedo ir mirando qué es lo que está pasando. Quedan con el mismo X sub 0, pero está cambiando la pendiente, por lo tanto la diferencia de estos dos es la velocidad. Esas son las tipos de conclusiones que ustedes pueden ir sacando. Y aquí entonces pueden decir, por ejemplo, recuerden cómo es nuestra ecuación. Recuerda la de una línea recta, la pendiente es la velocidad, el intercepto es la posición inicial. Entonces observen, posición inicial para este caso, para el impulso 1, 11.2. Para el impulso 2, 11.24. Lo cual es lógico que nos da igual porque la posición inicial que nosotros usamos, los dos movimientos, era la misma. En el caso de la velocidad, para el impulso 1 era 49 centímetros por segundo, porque esas son las unidades que estamos usando, y para el impulso 2, 108.4 centímetros por segundo. Es lógico que nos dé más alto, porque recuerde que el carro salía mucho más rápido. Entonces luego ustedes hacen el mismo ejercicio que acabo de hacer, pero ahora van a poner el tercero en el mismo gráfico y ahí pueden empezar a sacar sus conclusiones. Ahora, una persona que vea este gráfico, pues no sabe qué significa la línea verde y qué significa la naranja. Entonces, le damos clic de nuevo al gráfico y le vamos a activar aquí en el más donde dice leyenda. Y entonces me aparece aquí la leyenda, le voy a dar clic donde dice logarítmica, lo borro. ¿Con cuál? ¿Con qué lo borro? Lo borro con el botón suprimir del teclado, porque no me interesa que me aparezcan las líneas, me interesan los datos. Entonces observen, el naranja me está diciendo que es impulso 2 y el 1 no me está diciendo que es impulso 1. Entonces, como no me está saliendo, yo me voy allá, selecciono puntos, le doy con el clic derecho, voy a ver si me perdió dónde está lo de los datos. Selección datos, serie 1, que es la que no me está saliendo el nombre, le digo modificar, acá en el nombre de la serie le doy clic botón derecho y le digo que me ponga este nombre. Aceptar y entonces ya me aparece que los puntos azules corresponden al impulso 1 y los puntos 2 al impulso 2. Hacen lo mismo con el impulso 3 y hacen el análisis correspondiente que con la guía los voy guiando de qué es lo que tienen que hacer. Y aquí entonces ya tengo el ejercicio que yo había hecho, el del movimiento acelerado. Todo esto lo hice con lo que acabé de hacer. Entonces acá yo le puse posición, X centímetros, tiempos, T en segundos. El azulito son para 10 grados, el naranja para 35 grados y el verde es para 47 grados. En donde los grados es el grado de inclinación que tenía la plataforma, donde se movía el carrito. Bueno, voy a abrir entonces en este momento sesión de preguntas para ver si hay alguna pregunta acerca del procedimiento. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿O se durmieron? Alexis. Qué pena en la última parte de la segunda gráfica, en el movimiento acelerado. ¿Cómo hacía para los grados? Como
Vimos en clase, bueno, a ver si logro escribir aquí. A ver cómo me va. Entonces, tranquilo, Juan Felipe. Usted puede después bajar la grabación de esta sesión y ahí verá toda la explicación. Si todavía tiene dudas, en la sesión que vamos a tener de la próxima sesión, la próxima clase, puede hacer sus preguntas. También voy a abrir un foro para que ustedes hagan preguntas de lo que vayan teniendo, ¿listo? Bueno, entonces vamos a la explicación de cómo calcular el ángulo. Cuando salgamos de este libro, creo que voy a seguir dictando las clases así. Entonces, esta es la plataforma donde bajaba el carrito. Marco Alejandro, ¿por qué no? ¿Se está durmiendo? Bueno, entonces aquí tenemos el carrito de la plataforma. Vamos a ver cómo dibujo aquí a mano. Aquí. Ahí va el carrito que parece una patineta. Ay, señor. Vayamos con la pendiente, calculando la pendiente y arco tangente del... Lo que voy a explicar. Entonces, esta es la mesa donde estaba. Y ustedes tomaron esta altura y esta otra. Son los datos que ustedes tienen. Sí, está bien linda mi Hilux. Bueno, entonces a este dato que ustedes tomaron le voy a llamar A y a esta altura le voy a llamar B. Cambiemos el color porque ese verde no se ve. Listo. Y ustedes además tienen esta longitud, que es la longitud de este pedazo de tramo de la pista. Entonces ustedes deberían tener esos datos que yo recuerde que tomaron. Esta altura en un punto dado, esta altura B en otro punto dado, y por lo tanto pueden saber por el metro que estaba pegado en la pista cuál es esta distancia. Entonces, ¿cómo calculamos la inclinación? Entonces trazamos esta línea y observen que ahí nos queda un triángulo rectángulo. Nosotros lo que necesitamos es, ¿qué puso? Es este ángulo. Entonces, ¿a qué sería igual este ángulo? Entonces, como dice su compañero, lo vamos a calcular con, el ángulo se llama teta, igual al cotangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién sería nuestro cateto opuesto? Este sería el cateto opuesto. Este de aquí es el cateto opuesto. Y este de aquí
sería el cateto adyacente. Un momento. Este cateto adyacente no lo tenemos. Lo que tenemos es la hipotenusa. Entonces lo calculamos es con seno. Entonces acá esto no lo puedo editar. Lo voy a borrar. Ah, perdí mi trabajo. ¿Alguien sabe cómo me devuelvo? No, señora. Control Z, profe. Ya le di control Z. Profe, pero lo que yo preguntaba es que cómo colocamos esa información en la segunda gráfica. ¿Será que usted nos puede compartir el archivo del Excel, por favor? ¿Cuál información? En la segunda gráfica, ¿dónde colocamos el grado de la inclinación? Aquí. ¿Están viendo ahorita el Excel? No, señora. Ahora, espérenme un momento. Sí, pero ¿todos saben cómo calcular la pendiente? ¿Quién está escribiendo? Gracias por la ayuda. No, no es tangente. Entonces, teta es igual al arco coseno de cateto opuesto sobre hipotenusa, donde este de aquí sería la hipotenusa. ¿Listo? ¿Cómo calculan el cateto opuesto? Cateto opuesto sería igual a la línea B menos la línea A. O sea, todo esto menos este. Sería este pedacito acá. Y la hipotenusa, pues sería la longitud de esta parte, que son los datos que usted tiene. Entonces esa sería la manera de calcular la inclinación. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí volvemos a compartir pantalla. Listo, entonces, tenemos, observen que aquí en el movimiento rectilíneo uniforme tenía impulso 1, impulso 2, impulso 3. Ahora por movimiento rectilíneo uniforme tendremos el ángulo. Acá en mi caso serían 10 grados, 35 grados, 40 grados. Entonces recuerde que cuando les dije que uno va a agregar un conjunto de datos, o cuando simplemente tengo los datos, le doy clic a los datos, le doy derecho, le digo seleccionar datos, le doy a la serie que sea, le digo modificar, y aquí en esta primera sección es donde yo pongo la celda donde está el título. Entonces ahí le doy clic y la selecciono. En este caso está seleccionado 47 grados. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Sí, señora. Bueno, son las 12:59 en punto, entonces en este momento doy por terminada nuestra sesión. Les quiero agradecer por su asistencia y entonces ya voy a mirar cómo bajar la grabación y ponérsela en la plataforma. Sin embargo, les agradecería que volvieran a entrar y miren a ver si ustedes mismos la pueden bajar. Se les quiere, se les lleva en el corazón, vamos a salir de este impasse que estamos viviendo.
Un abrazo para ustedes y toda su familia. Gracias, profe, igualmente. Bueno.